Listo, ya estamos entonces listos para empezar. Buenas noches tengan todos. Hoy nos toca el verso 16, capítulo 16 de Lucas. Vamos a leer únicamente 16, 17 y 18. Tenemos varias citas que revisar el día de hoy a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento para poder darle contexto a esta pequeña porción que el Señor Jesús introduce justo después de la parábola del mayordomo infiel y justo antes de hablar una de las revelaciones espirituales, tal vez de las más grandes en la Biblia, que lastimosamente se confunde con una parábola o con una imagen, sin embargo es una situación real. También se cree que muchas de las parábolas que estudiamos son basadas en hechos reales y que el Señor Jesús los utilizaba para podernos enseñar. Sin embargo, la que vamos a estudiar a partir de mañana no es una parábola. Por ningún lado se refiere a una historia ficticia, utiliza nombres propios, cosa que el Señor Jesús nunca utiliza en otro tipo de enseñanza. Entonces mañana vamos a estar pendientes de lo que sigue. Por hoy nos toca 16, 17 y 18. Si gustan, acompáñenme nomás con la lectura. Un verso cada uno estaría perfecto para empezar y avanzar esta noche. ¿No está la niña Lolita? No, nomás nosotros tres por el momento. Okay. ¿No comenzamos? Comienzo yo entonces. Dice en el 16, la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. A ver. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudia del marido, adultera. Listo, si gustan, acompáñame, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a entender, a interpretar correctamente estos versos, a darle el contexto necesario con las otras lecturas bíblicas y a hacerlo parte de nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias esta noche porque nos permite reunirnos una vez más como familia a buscar tu rostro, Padre eterno. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar y aprender tu palabra. Señor, bendice tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo, invitamos que esté con nosotros, que nos acompañe, que nos instruya, que nos dirija, que nos hable, que nos ayude, Señor, a poner en práctica el mensaje que tienes para nosotros. Bendice, Señor, a los que estamos, a los que no están también. Cúbrelos con tu sangre. Provéele, Señor, sus necesidades. Permítele, Señor, acompañarnos, ya sea un poco más tarde hoy, a través de la repetición, Señor, en el canal de YouTube, o mañana, Señor, si es tu voluntad, nos quedamos, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, entonces empezamos. Versos 16 y 17, la ley y el reino de Dios. La última vez que nos reunimos, que fue el día viernes, hablábamos sobre la última parte de la parábola del mayordomo infiel. Habíamos estudiado la parábola del mayordomo infiel, justo antes de esa parábola, a la parábola del hijo pródigo, y en la enseñanza del mayordomo infiel hablábamos sobre cómo este mayordomo que se dedicaba a hacer trampa había resuelto un problema en el cual se había metido por tramposo con una trampa aún más grande. Y había sido tan tramposo que a su amo tramposo le había hecho sentir orgullo de trampa y dijo, no, le enseñé muy bien a mi aprendiz. Por ahí dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Entonces, entre ellos es de admirar que se utilice
ese tipo de estrategias y estratagemas para avanzar en la vida en cuestiones económicas. Y hablábamos y le dábamos nosotros la interpretación para nosotros, la aplicación para nosotros, más que todo enfocados en lo que el Señor Jesús decía, que los hijos de este mundo son más astutos, son más sagaces para manejar las cosas del dinero y las cosas financieras y para moverse con sus influencias y con las personas que los hijos de luz. Y el Señor, pues hablando de las riquezas, nos enseñaba que nosotros debemos de administrarlas correctamente, no administrarlas para nuestra propia ganancia, sino administrarlas para poder hacer tesoros en el cielo, como lo hemos aprendido en otras ocasiones. Y con ese contexto entramos en estos 3 versos que separan la parábola anterior con la siguiente historia que continúa el día de mañana. Recordemos que hablaba a los discípulos y al mismo tiempo estaban los fariseos, estaba el pueblo que también lo escuchaba. Y en esa parte el Señor viene y dice la ley, en verso 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Juan el Bautista. hasta este momento sobre está correcto sobre su ministerio. Él y el Señor Jesús le dan el honor como el más grande de los profetas, el último de los profetas, el que tuvo el privilegio de anunciar al Hijo de Dios en la tierra, que él mismo decía que no tenía el privilegio siquiera de atar el calzado de los pies del Señor. Pero también hablamos que el Señor Jesús, a pesar de que Juan era el más grande de los profetas, nos hablaba que él era, que aún el más pequeño en el reino de los cielos era aún más grande que Juan. Y hablábamos a qué se refería en eso, y se refería al privilegio que significa estar de este lado de la historia. Y vamos a ir por ahí. Empezamos el verso 16, las profecías y la ley, y cumplir la ley según había sido dada a Moisés, dice la palabra de Dios, y dice el Señor Jesús, era hasta Juan. Y desde entonces, es decir, desde que Juan hace el bautizo del Señor Jesús, y el Señor Jesús y el Espíritu Santo mora como, viene sobre el Señor Jesús como paloma, en forma de paloma, desde ese momento el reino de Dios es anunciado. Y recordamos ese momento en una de las sinagogas donde el Señor Jesús les dice, hoy se ha cumplido este verso delante de vosotros, donde les cita a Isaías y les dice cuál es su misión y cuál es el reino de Dios y qué es lo que él empieza a hacer desde ese momento. Dice entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Luego dice el verso 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Sí, vamos a hacer un recorrido por algunos versos de la palabra de Dios para darle matiz a esa parte. Como son tan pocos versos, tenemos que irnos a otros lados para comprender a qué se refiere el Señor. Leemos rapidito Juan 1, del 15 al 18. Estas son palabras de Juan el Bautista. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y corrigiendo, el verso 15 es lo que anunciaba Juan el Bautista. El principio del 15, 16, 17 y 18 son palabra de el apóstol Juan. Vamos ahora rapidito. Tengo otro más sobre la ley. No, eso es todo. Sí, sobre la ley, ese es el que tengo. ¿Por qué decía el Señor? Y esa tal vez sería la pregunta para ese verso. ¿Por qué decía el Señor que es más fácil que el cielo y la tierra pasen y que se frustre una tilde de la ley? ¿A qué se refería el Señor?
Hay algunos versos en el Nuevo Testamento que vienen a mi mente. Romanos 3, por ejemplo. Por ejemplo, podemos ver Gálatas. Gálatas, ahorita les confirmo. Es Gálatas 2, 19. No lo tenía listo, pero yo se los leo. Para que nos dé un poco de contexto. Gálatas, no, perdón. 3:19 dice el propósito de la ley. Dice el apóstol Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo o en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, en fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Cuando el Señor dice, es más difícil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, ¿qué nos trata de decir? Básicamente, estás en mute, mamá, no se te escucha nada. Que él no ha venido a quitar la ley, ¿verdad? No, que hacer que la ley se cumpla. En sí, él es ya un hecho de lo que estaba escrito en la ley, ¿verdad? Que iba a venir un Mesías. Entonces, todo eso se va a cumplir lo que está escrito. No es Claro. que ¿verdad? Que todo está... En otra palabra, la ley y los profetas apuntaban hacia Cristo. Sí. Y pues Juan eso era lo que predicaba, ¿no? El libro de Isaías también. Es el Ahora, espejo, ¿de qué manera? La ley es un espejo. ¿Cómo es un espejo? La ley es el espejo donde nosotros podemos medir nuestro comportamiento, nuestra forma de adorar a Dios, porque básicamente, fíjate que yo hace poco leyendo Deuteronomio, ¿verdad? Que dice que no comamos animales inmundos, y en realidad tenían mucha razón, que los animales inmundos le hacen daño al organismo de uno, ¿verdad? Aunque le dijo a Pedro, mata y come. Pero mira, a veces pasan cosas que la gente que es bien dañino para el organismo. Pero le dijo mata y come en ese momento. Eso solo, por decir algo, los mandamientos principales, sabemos que se resumen en dos cosas.
Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo Como a ti mismo. más que a ti mismo, Ujú. como a ti mismo, ¿no? Como Y a ti ahora, mismo. esto son los 10 mandamientos. Esto que está en pantalla son los 10 mandamientos por los que el pueblo de Israel, entre comillas, se regía. Ahorita vamos a decir por qué entre comillas. Verso 20 dice, esto es Moisés dándole la ley. Cuando Dios le da la ley a Moisés, Moisés se la comparte al pueblo. Dice, habló Dios todas Ujú. estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué esa ley que Dios nos da es un espejo? ¿Qué podemos ver nosotros cuando nos vemos en ese espejo? Eso, no sé, quizá un tanto, pero hay una especie de convergencia o convergencia entre Cristo y la ley. Y es un espejo porque nos permite verla, que somos incapaces de cumplirla en todo momento. Exacto. Es precisamente lo que hace la ley. Y en el momento en que la ley es dada, para que no vayamos muy lejos, pensando en el pueblo de Israel anduvo por mucho tiempo y era capaz de verse en ese espejo y decía, no, yo sí puedo. No duró mucho tiempo el pueblo de Israel al escuchar esas palabras cuando se dio cuenta lo que significaba. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La ley es un espejo que nos muestra que somos incapaces de cumplirla. Y lo otro, ajá. Y lo otro es que es del plan de Dios, y ahí es porque yo te digo que confluyen o convergen. El plan de Dios es que iba a haber un momento en que Jesucristo iba a venir a rescatarnos de ese incumplimiento. Veámoslo en perspectiva. Todos los seres humanos, por causa del pecado, por causa de... Y esa es la promesa. Todos los seres humanos, por causa del pecado, somos incapaces de cumplir la ley. Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, sin pecado, fue capaz de cumplir la ley hasta el último punto y la última coma de la ley para que su sacrificio pudiera ser acepto para nosotros. Es decir, Él vino y Él cumplió la ley por nosotros. La realidad es que nosotros
aunque quisiéramos tomar esos puntos tan sabios que dice la ley y tan bonitos y suena tan bien, ¿verdad? La realidad es que a diario la quebrantamos. Y si dice por ahí, parece que son 600 y tantos preceptos que se guardan según la religión judía. La realidad es que ninguno de nosotros pasa un día sin faltar a uno de todos esos preceptos. Ahora uno de los apóstoles dice que si faltares en un punto, si cumplieres en un punto y faltares en otro, de todos modos te haces transgresor de la ley. Entonces, no tiene sentido, llevarla porque nos es imposible. Por lo tanto, nos es necesario un salvo. Quería decir que a eso agregarle que lo que Dios esperaba de nosotros era bastante más, porque cuando Jesús predicó, entre otras cosas, dijo que el que odiaba ya había matado, y el que veía a la mujer del prójimo y la deseaba ya había adulterado. Sí, que el Señor fue el único que entendió y vivió la ley a la perfección, porque pues venía de Él, ¿no? Venía de Él, era un estándar divino de un Dios justo y sabio que el ser humano es incapaz de cumplir. Por lo tanto, el Señor la cumplió su ley en sí mismo para poder alcanzarnos a nosotros únicamente por gracia y por su misericordia, ¿no? Ahora, justamente en ese contexto, vamos al siguiente verso. En el siguiente verso, que es, estábamos en Lucas 16, esperen. Lucas 16, dice verso 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es precisamente por eso que el Señor les dice esas cosas de la ley antes de empezar, porque cuando les dice esto a los fariseos, los pone en evidencia. Los fariseos, habían dos escuelas de pensamiento, no muy distintas a lo que existe el día de hoy en referencia al divorcio. Los fariseos, parte de la escuela de los fariseos, decía que un hombre únicamente podía dar carta de repudio o de divorcio a una mujer cuando había adulterio, ¿verdad? O una falta en el matrimonio. Sin embargo, una de las escuelas de pensamiento farisea indicaba que si el hombre no le gustaba cómo la mujer cocinaba, o se encontraba una mujer más bonita, o conocía a alguien más, o simplemente ya no le quería más a su esposa, de esa manera venía y daba carta de divorcio. Y por eso el Señor Jesús les menciona esto, para darles a entender que por más que ellos en su mente dijeran que son santos y que cumplen la ley, simplemente se están engañando a sí mismos, ¿no? Y por aquí anoté yo una palabra que dice cumplir la ley por fuera sin llevar la responsabilidad moral que en realidad significa la ley. Y es precisamente lo que dice mi papá, que el Señor Jesús les decía, que la ley apuntaba a algo más, aún más que lo que se escribía en la letra. Vamos rapidito, Marcos 10, 1:10. Al Señor los fariseos le empiezan a preguntar sobre el divorcio como para tenderle una trampa, ¿no? Lo leo yo rápido, dice, levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La razón por la que le preguntan si es lícito es porque está escrito en la ley. Pero el Señor les da algo más, les da la razón por la que lo puso él en la ley. Verso 3, una clásica respuesta del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla.
Y Jesús les respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza del corazón. En realidad la intención del Señor no es que la gente se case y se divorcie, sino el Señor en su perfecto plan está interesado en que los matrimonios sean eternos, duren hasta la muerte, porque Dios es un Dios eterno, de relaciones eternas. Y por eso él en su corazón bendice el matrimonio y es algo que une él y le pide al hombre que no lo separe. Sin embargo, la dureza del corazón del hombre hace que Dios permita ese divorcio, no porque él esté de acuerdo, sino porque el ser humano es duro y no puede cumplir la perfecta y santa voluntad de Dios. Verso 5 dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En otras palabras, el Señor Jesús está mostrando ahí con un pequeño botón que ellos, en su afán de cumplir la ley a cabalidad, colaban el mosquito y tragaban el camello. No cabe duda que la ley es santa, perfecta y buena, como lo dice Pablo. Y tampoco cabe duda que el ser humano es completamente incapaz de cumplirla. Por lo tanto, necesita de un Salvador, necesita de alguien que le redima de sus pecados, porque al verse comparado enfrente de la ley, el ser humano se da cuenta que automáticamente es malo, que automáticamente está condenado a una vida de separación de Dios. Vamos a ver rapidito cuál es el contexto de Dios para el matrimonio, ¿no? Y hablando de matrimonio, muchas personas, cuando dice, por ejemplo, el Señor, lo que unió Dios no lo separa el hombre, muchos pudiéramos decir, no, pero es que el Señor no sabe lo que cuesta día a día estar casado. Claro que lo sabe. Sin embargo, Él tiene una perfecta voluntad para nosotros, pero pues nosotros no nos hemos adaptado a la perfecta voluntad de Dios, no la hemos tomado, no la hemos entendido. Voy a llevarlo rapidito a Proverbios 18, 22. Dice el Señor, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Obviamente esto aplica también para el esposo, ¿no? El que haya esposo, la que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué es que este verso no se cumple en la vida práctica de los matrimonios? ¿Por qué es que no se cumple estas cosas que son bendiciones innatas de Dios y por el contrario, estar casado se vuelve una tortura, un cargo, una dificultad, algo cuesta arriba? ¿Qué es lo que hace que una unión perfecta y santa que viene de parte de Dios sea vivida y experimentada de esa manera, como si no fuera algo bendecido por Dios, por el y al resultado de los matrimonios? Creo que el día de hoy, si no me equivoco, sin exagerar, 7 de cada 10 matrimonios tarde o temprano se divorcian. ¿A qué se debe? Y acaba de decir que a la dureza del corazón. A la dureza del corazón. A la dureza del corazón del ser humano, ¿no? Vamos de regreso a Deuteronomio 24:1-4, es cuando Moisés le dice a la gente que se puede casar. Esto Dios lo permite no porque es lo que Él quiere, lo permite porque el ser humano es duro, porque el ser humano no puede en sí mismo
cumplir la perfecta y santa voluntad de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La dureza del corazón, es decir, Dios se da cuenta que el ser humano es completamente incapaz. Él lo sabe de antemano. Es completamente incapaz de cumplir la perfecta ley de Dios para poder acercarse a Dios por medio de la ley. Por eso se necesita al Señor. Veamos otro verso. Veamos ahora, según el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo, estas cosas que nos es imposible hacer en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, y aunque tengamos los mejores deseos y los mejores ánimos de lograr estas cosas que son únicamente posibles de hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Veamos el verso Efesios 5, 21-32. ¿Cómo dice el subtema? Someteos. Someteos los unos a los otros. Temor de Dios. Recordemos, estas cosas son imposibles en la carne, pero son posibles a través del Espíritu Santo de Dios. Someteos en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no se queda ahí, es una cuestión bifurcada, es una cuestión que tiene dos polos, dos responsabilidades que funcionan de igual manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahí se cumple la ley de Dios, porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Aún el matrimonio es una figura de algo aún más profundo en cuestiones espirituales. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, por la dureza de nuestro corazón existen los divorcios. Por la dureza de nuestro corazón las cosas son como son. Pero el Señor, a través del poder del Espíritu Santo, ha dejado esta manera y esta enseñanza, donde no solamente nos dice esto es lo que hay que hacer, sino también nos dice cómo hacerlo. Antes de terminar, voy a llevarles a un último versículo. Yo sé que hemos navegado bastante hoy en la palabra de Dios, pero es por la cuestión de que el tema es extenso y el texto solamente era un verso, entonces nos toca ir a varios lados. Vamos a ir al libro de Cantares 4, 9, 10.
Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad, lean el libro de Cantares. El libro de Cantares es una poesía de un novio a una novia. En ese libro no se menciona el nombre de Dios ni una sola vez. Pero misteriosamente ese libro habla sobre el amor que Dios tiene, que Jesús tiene por su iglesia, que es lo que acabamos de ver. Y de la misma manera, la manera en la que la iglesia, que es la esposa de Cristo, ama al Señor. Y es un reflejo de cómo debe de ser nuestra relación marital. No estoy diciendo que así sea, estoy diciendo que es como debería de ser. Capítulo 4 es el esposo cantándole a la esposa, dice verso 9, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino, tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. En otras palabras, el divorcio es permitido porque el ser humano es duro, es egoísta, tiene su propia voluntad y quiere cumplirla. Ahora el Señor, a los que hemos nacido de nuevo, nos pide y nos invita a que nos sometamos unos a otros. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se somete al otro? En una relación perfecta conforme a la palabra de Dios, el pleito no es porque una persona hizo lo que otra no quería. El pleito es porque la persona se levantó a hacer el café y la otra quería hacer el café para la otra persona. Una cuestión como, voy a hacer el desayuno. No, quédate en la cama, yo hago el desayuno. No, yo lo hago. No, yo lo hago. Tú descansa, mijo. No, tú descansa, mija. Eso sería una imagen de lo que el Señor pide, de lo que el Señor quiere para nuestra relación, cómo nosotros debemos amarnos. Y dice la mujer, someterse a su esposo, ¿sí? ¿Y de qué manera la mujer se puede someter a un esposo grosero, a un esposo enojón, a un esposo golpeador, borracho? Obviamente no se puede someter. Pero un esposo amoroso que la quiere más que a su propia vida, que estaría dispuesto a entregar su vida por su esposa. Claro que sí, ¿no? Con toda confianza. Le confía absolutamente todo porque sabe que el esposo le ama a la esposa como Cristo a la iglesia. Entonces esa es la interacción. Esa es la interacción correcta. Y la otra interacción es la interacción incapaz, que es lo que se muestra en un versículo, un versículo en el libro de Lucas 18 sobre el divorcio. ¿Ya? Listo. Le vamos a dejar hasta aquí. Fuimos por varios lados el día de hoy. Espero que les haya servido. Créanme que a mí es el primero que todas estas cosas que vamos aprendiendo les sirve. Y soy el primero que le pido al Señor que me ayude para poner estas cosas en práctica en mi propia vida, en mi matrimonio. Listo. Si gustan, acompáñenme entonces. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, venimos esta noche, Padre Celestial, agradeciéndote, Señor, porque veniste, Señor, a esta tierra a morir por nosotros. Porque, Señor, nos muestras que en la ley y los profetas, Señor, esos indicios de que somos incapaces, Señor, de poder cumplirla por nosotros mismos. Tenemos, Señor, ese espejo que nos muestra en realidad quiénes somos. Nos muestra nuestra incapacidad para poder cumplirla por nosotros mismos. Tanto así, Señor, que tú permitías cosas que no eran tu voluntad, porque nuestro corazón humano, duro, egoísta, es incapaz de poder cumplir tu santa y perfecta voluntad. No significa que tu voluntad sea mala, sino el ser humano es incapaz de lograrla por sí mismo. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso, Señor, tú viniste a la tierra y cumpliste la ley, Señor,
hasta el último punto, la última coma de la ley. Viviste la ley, que nosotros somos imposibles, somos incapaces de vivir para poder salvarnos, para poder ser sacrificio acepto por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas qué es lo que esperas, Señor, de nosotros como hijos tuyos. ¿Qué es lo que anhelas, Señor, ver en nuestras vidas? ¿Cómo, Señor, debería de ser nuestra interacción en nuestra pareja? ¿Cómo nosotros debemos de vivir, Señor, nuestra vida cristiana? Y no solamente eso, Señor. Nos indicas que el matrimonio es sagrado, porque aparte de eso es un símbolo de lo que tú has hecho por tu iglesia como esposo y la iglesia como tu esposa. Gracias, Señor, porque el matrimonio tuyo con tu iglesia es muy diferente a nuestros matrimonios, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el ejemplo a seguir, porque nos instruyes a entender lo que debemos hacer. Padre, te pedimos, Señor, nos ayudes a recuperar ese primer amor que mirábamos en Cantares, donde el esposo y la esposa se aman por sobre todas las cosas y recuerdan los momentos hermosos, bonitos, y no los rencores, y no los corajes, y no las deficiencias de carácter, y no las cosas que ellos quisieran que fueran diferentes, sino, Señor, en gracia, así como tú tienes gracia para nosotros, entender y comprender que nosotros necesitamos tener gracia para con nuestros cónyuges, así como ellos tienen y deben de tener gracia para con nosotros. Gracias, Señor, porque esta enseñanza es práctica y es eficaz y es viva y es algo, Señor, que nos sirve a nosotros en nuestro diario vivir. Nos ponemos en tus manos este día, te bendecimos, te agradecemos por tu santa palabra, nos ponemos en tus manos, bendecimos a los que no pudieron conectarse el día de hoy, te pedimos, Señor, que estés con ellos en todo momento. Y, Señor, síguenos dando la bendición, la oportunidad de aprender tu palabra y de conectarnos cada noche, Señor, a buscarte. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, antes de despedirnos, les quiero avisar, hay un pequeño cambio en la agenda. El día jueves vamos a tener visita. El día jueves, y me da mucho gusto que esto se pueda llevar a cabo, el día jueves vamos a tener a una pareja que viene de parte de la iglesia Vineyard Near West. Es la hermana Jessie y el hermano Juan. Ellos nos van a acompañar. Sí, mi amor, ya casi acaba el grupo, papá. Ellos nos van a acompañar el día jueves, nos van a ayudar a llevar la palabra. No necesariamente tiene que ser algo que hayamos estudiado nosotros en Lucas. Ellos están orando para ver qué mensaje les da el Señor y nos pueda traer. De igual manera, el pastor de la iglesia Vineyard Near West, que es Rick Cures, un ex compañero de trabajo mío en el banco, amigo personal, va a estar visitándonos también ese día por Zoom. Entonces eso es algo que me causa mucha alegría, que puedan venir y acompañarnos y traernos palabra también distinta, ¿no? Algo refrescante, algo diferente a lo que estamos estudiando día con día. Y pues nomás les invito para que no vayan a faltar el jueves. Ese día nos van a acompañar ellos con su visita. Y pues por el momento creo que eso es todo. Espero que estén bien, cuídense mucho. Que el Señor les da gusto volver a verlos después hijo. del sábado. Y mañana Gracias. seguimos. Mañana nos toca el Rico y Lázaro. Probablemente nos va a tomar 2-3 noches porque es bastante extenso lo que vamos a estudiar, pero es una realidad espiritual muy hermosa. Nos va a dar mucha claridad sobre el plano espiritual, lo que sigue después de la muerte y lo que es necesario en esta vida para poder ser salvo, para poder alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. ¿Ya? Listo. Que estén bien, cuídense mucho. Bendiga a todos. Buenas noches, don Hugo.
Buenas noches, igual, bendiciones. Bendiciones. Hasta mañana, nos vemos, papás, que Gracias. estén bien. Ya les Gracias, mando tío. Saludos a por ahí el link del replay cuando lo suba, ¿sí?